Bien, yo quisiera invitar al doctor René Quispe, que es argentino, que reside en California. Y hermanos, Dios hace todo perfecto. ¿De qué habló el pastor la semana pasada? ¿No? De la familia, del hogar, del matrimonio. Dios envió a doctor René, que conocemos desde hace muchos años. Le envió aquí este fin de semana, casi como el Señor diciendo, yo sé que es difícil, les voy a ayudar a saber cómo puedes edificar una familia más bendecida y cristiana. Así que Dios lo trajo, así que nos conviene a nosotros, nos toca a nosotros abrir el corazón y recibir lo que Él trae. Que el Señor le bendiga, doctor. Muchas gracias, pastor. Qué gozo estar con ustedes y poder alabar al Señor como una familia. La unidad del Espíritu. Los miro a ustedes y aunque no los conozco personalmente más que unos poquitos, es como que nos conociéramos de siempre, a través del Espíritu de Cristo. En Él somos uno. Nuestro Dios, yo sé que estás aquí, Señor. Tu Espíritu está acá. Oh Señor, enséñanos. Enséñanos. Enséñanos cómo venir a ti humillados, pidiendo perdón. Pero Señor, nos levantas con tu gracia. Nos cura, nos sana, nos llena de tu Espíritu. Somos tuyos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que juntos vamos a ver se titula En cuanto esto empieza a funcionar. Estaba teniendo problemas para hacerlo empezar, pero confío que puedan hacerle un toquecito ahí arriba. Ahí va. Gracias. A veces cuando está mucho tiempo quieta la computadora como que se duerme y después cuesta empezar otra vez, aprendiendo a perdonar. Yo sé que todos hemos perdonado, ¿no es cierto? Siendo cristianos, la Biblia lo enseña, pero no siempre es fácil. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos como hogares es que no hemos realmente, en muchos casos, aprendido a perdonar. O sí, sabemos lo que significa la palabra perdonar. Pero esa experiencia de perdón es algo más bien intelectual que está en nuestra mente. Y muchas veces no ha curado el corazón. Y vamos a mirar por un momento esas situaciones que se dan en nuestros hogares. La vida de este mundo no es una vida fácil. Hay muchas luchas, muchas controversias, muchas situaciones difíciles. Y este mundo no es fácil. ¿Por qué no lo apagas, hermano, y empiézalo de nuevo? No la computadora, sino el programa, y lo enciendes otra vez. Ahí va, gracias. Ok. No me está dando. ¿Me lo puedes mover tú ahí, desde ahí, arriba? Por favor, pásalo. Pásalo primero. Este mundo es un mundo con muchos conflictos, muchas situaciones difíciles. Hay muchas injusticias. Piensa un poquito, ¿cuántos niños sufren hoy, en este mismo momento, los gritos de los padres? No solamente los gritos, los abusos físicos. ¿Cuántos niños están pasando por momentos que no saben ni cómo contarlos porque están confusos en su mente? Porque los que hacen estos abusos son adultos. Y yo no dudo que algunos de esos niños fueron ustedes cuando eran pequeños. Y uno sufre pero no sabe qué hacer. Y si en realidad miramos al mundo, aún dentro del mundo cristiano, las familias, los hogares cristianos, hay mucha gente que está llena de problemas, de luchas, de dificultades, de frustraciones, resentimientos. Pero no queremos vivir con eso dentro, así que queremos limpiarnos, pero muchas veces no sabemos qué hacer. Porque el dolor es grande, porque está allí y no sabemos cómo cambiar eso. Y el problema básico es que no sabemos o no podemos perdonar. Queremos, pero es como que, aunque decimos te perdono,
el dolor vuelve y la frustración está ahí adentro. O tal vez no queremos ni recordarlo y lo empujamos fuera de nuestra conciencia. Y aunque está fuera de la conciencia, está afectándonos. Y es tremendo como Satanás ha tratado de destruir en el ser humano la habilidad para realmente permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Entonces, aunque conocemos del Señor Jesús, Él nos perdona, nos ha salvado, es como que hay una cantidad de trabas y el Espíritu Santo quiere fluir, pero es como que hay cositas ahí adentro que no puede pasar ese Espíritu y ayudarnos a amar a todos y vivir en ese amor y en esa paz y en ese gozo, en esa vida plena que Cristo quiere que tengamos. Y la realidad es que el perdón es parte central del Evangelio. Si tú miras la palabra de Dios, vas a ver que en el corazón de lo que Jesús enseña está el perdón. Está en el mismo corazón del Padre Nuestro. El Señor nos enseñó a orar: perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero si yo no perdono a mis deudores, Jesús lo dijo, no lo digo yo, Jesús lo dijo. En el siguiente versículo, un poquito más adelante, Él explica y dice: porque si no perdonamos a nuestros deudores, tampoco nos va a perdonar Dios nuestros pecados a nosotros. O sea que en el Evangelio está conectado el perdón como parte de ese proceso de sanidad que Cristo quiere darnos a todos. Y es hermoso recibir el perdón de Dios, pero ¿cómo nos cuesta perdonar a los que nos hacen mal? ¿O para ti es fácil? Cuando alguien te cruza en la freeway y te trata feo ahí, te hace un gesto feo, ¿tú lo perdonas enseguida? ¿Qué viene a tu mente? ¿Cómo uno enseguida se pone como que... Y eso es evidencia de que nuestro corazón no vive en el perdón. Y tú vas a ver que a través de este tema el objetivo que Dios tiene es que nosotros todos aprendamos a vivir en el perdón todo el tiempo. Es el objetivo que Dios tiene para nosotros. Que podamos tener esa paz, que no importa cuál sea el problema, nuestro corazón esté cantando. ¿Tú crees que eso no es posible? Si tú lees la historia, vas a ver que muchos de los mártires murieron cantando cuando eran quemados. Lee la historia de John Huss. Pusieron a la estaca, encendieron el fuego y las llamas finalmente acallaron sus cantos. Pon tu dedo sobre una vela y trata de cantar. Esa presencia trae un milagro. Y si puedo hacer el milagro cuando John Huss estaba siendo quemado, ¿no lo podría hacer con nosotros cuando los niños gritan, o el vecino se pone feo con nosotros, o el esposo nos trata mal? ¿No podemos tener esa misma paz, ese mismo amor que Dios quiere que tengamos? No solamente en el Evangelio el perdón es importante. Si miramos a la ciencia, lo que vemos es que la investigación científica de hoy confirma que el perdón es esencial. Y no lo digo yo, ustedes lo pueden encontrar ustedes mismos si van a la internet y ponen la palabra forgiveness en Google, van a encontrar que hay más de 2 millones de respuestas. ¿Por qué? Porque hay muchos centros que están estudiando este concepto. La misma Universidad de Stanford ha estado estudiando este concepto por mucho tiempo y ha mostrado que el perdón es esencial para que una persona pueda tener éxito, felicidad, gozo en la vida. La Universidad de Stanford muestra que ellos tienen un estudio muy particular. La Universidad de Stanford tiene una clase que se llama Entrenamiento en el Perdón, Training in Forgiveness. Y en esa clase ellos enseñan desde un punto de vista científico y espiritual, no bíblico, cómo perdonar. Han traído alumnos que tenían traumas muy grandes y les enseñan la clase. Les dan exámenes antes de la clase, después de la clase, 1 año después, 2 años después, y evalúan las consecuencias
en varios aspectos de su vida del aprender a perdonar. Y lo comparan con personas que no han tomado la clase, que reciben los mismos exámenes. Y se han dado cuenta que el perdón es esencial. Y miren lo que ellos dicen. Ellos dicen que el saber perdonar es más importante para la salud y el éxito en la vida que la nutrición y el ejercicio. ¿Qué te parece? Si los científicos dicen que esto es importantísimo, piensa, nosotros los cristianos que creemos profundamente en el perdón, ¿no tendríamos que aprender exactamente cómo es que Dios quiere que perdonemos? Porque una cosa es decir, oh ya, Dios quiere que perdone, así que te perdono, pero después no me olvido. Y eso está ahí adentro. Y yo no es que estoy enseñando que tienes que olvidarte el problema. La mente siempre lo va a recordar, pero la sanidad del espíritu tiene que curar todos los efectos negativos de las experiencias pasadas. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, cómo vivir así. Hay otra cita que vamos a ver ahora que está, dice así, es un psiquiatra, que dice, la investigación acerca del perdón hecha por Robert Enright y sus colegas de la Universidad de Wisconsin es tan importante para el tratamiento de enfermedades mentales y emocionales como lo fue el descubrimiento de la penicilina para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Ahora, si tú sabes un poquito de medicina, sabes que el descubrimiento de la penicilina el siglo pasado fue uno de los descubrimientos más grandes del siglo. Yo personalmente estoy con ustedes hoy gracias a la penicilina. Tenía 3 años cuando me enfermé de una infección muy fea y fue la penicilina lo que me salvó a mí. Y sé que a millones de otras personas. Ahora, este escritor compara las investigaciones que se han hecho acerca del perdón por este científico con ese descubrimiento. O sea que la ciencia está dándole un valor incalculable al saber perdonar. Y nosotros, cristianos, creemos en el perdón. Pero nunca nos hemos puesto a ver exactamente cómo tenemos que aprender a perdonar para que tenga efectividad espiritual en nuestra vida. Nos dé victoria para que nos podamos seguir moviendo de victoria en victoria en victoria. En ese proceso de santidad del cual el pastor estaba hablando la semana pasada. Cristo quiere curarnos. Él está allí para curarnos. Pero ¿cómo? A veces no sabemos exactamente qué hacer. Hay problemas. ¿Por qué? Porque perdonar no es fácil. Hay personas que dicen que es imposible. En algunos casos. Yo personalmente creo que el perdón es imposible sin el Espíritu Santo. Podemos decir que te perdono, pero el corazón sigue con el dolor, sigue con la amargura, sigue con las cosas, los recuerdos feos dentro. Y el Señor quiere enseñarnos. Ahora, no es fácil por muchas razones. Y podemos ver que hay muchas personas que tienen dificultad definidamente de perdonar por los traumas que vivieron en la niñez. Y cuando hablamos de traumas, tenemos que darnos cuenta que los traumas nos han afectado, yo diría que a todos. Tal vez algunos niños pequeños que crecen en hogares sanos no han tenido traumas todavía. Pero yo diría que la gran mayoría de los que estamos aquí, si no el total, hemos pasado por traumas. ¿Tú sabes lo que son traumas? Yo estoy seguro que sí. Hay muchas clases de traumas. Podríamos clasificarlo en 3 grupos. Los traumas básicamente, de acuerdo al diccionario, son un choque emocional que causa un daño sustancial y permanente en el desarrollo psicológico del individuo. Eso quiere decir, es algo que te golpea bien fuerte y te deja sin la capacidad de seguir obrando en forma normal en el futuro. Eso es un trauma. Hay otra cita que dice que es una marcada desviación de lo que se considera normal en la vida. Eso es un trauma. Te desvías de lo que es normal. Y dentro de eso hay muchos aspectos. Tenemos los traumas que se dividen generalmente en 3 grupos: el abuso físico, abuso sexual y abuso emocional. Y muchas veces estos 3 están combinados. Y si yo te preguntara a ti que me des ejemplos de trauma, yo estoy seguro que todos ustedes podrían decirme algún ejemplo de trauma. Hay cosas muy feas, muy tristes. Recuerdo una de las personas que vino a nuestra oficina para ser atendida, una mujer muy capaz, muy educada, trabajando para el gobierno, pero en un aspecto de su vida ya había sufrido tantos traumas cuando era pequeña. Vivía con un papá alcohólico que la abusaba físicamente y emocionalmente. Un ejemplo chiquito de lo que escribió ella de sus experiencias. Papá, cuando ella tenía 8 años, viene al cuarto gritándole, ella estaba durmiendo, la despierta, le dice: te dije que limpies la cocina,
No aprendes a limpiar la cocina y la lleva a empujones y a golpes hasta la cocina. Cuando llegan a la cocina le dicen, mira lo que está en el suelo. Y en el suelo había quedado unas arvejas, green peas, en el suelo, con un poquito de salsa picante que el padre le gustaba. Te dije que tienes que barrer la cocina cada vez que tienes que limpiarla. Le da vuelta el tacho donde había el resto de la comida que habían tirado, lo da vuelta en el piso de la cocina. Y después le dice, ahora tienes que levantar cada una de esas arvejas con tu boca y ponerlas en el tacho. Y la empujaba la cabecita contra las arvejas y la hacía poner las arvejas en el... Para el mundo esa mujer era normal. Pero eso allá adentro le había causado traumas que ahora hacían que ella no supiese controlar sus ciertos hábitos en su vida. Y aunque ella confiaba en Dios, Dios la había salvado y perdonado, su vida seguía siendo afectada por esos traumas que vivió de niña. Y Cristo quiere curar esas cosas. Y yo diría que casi todos tenemos algunos traumas que nos cuesta discernir. Nos cuesta ver los traumas que tuvimos porque a nadie le gusta estar en contacto con los traumas del pasado. Porque los traumas que hemos tenido fueron dolorosos. ¿Y para qué pensar en lo que es doloroso? Entonces lo queremos desconectar de nuestra vida y de nuestra mente. Y confiamos en el Señor. Y esto es algo, es parte del proceso de santidad del Señor. Él quiere curarnos. Él murió no solamente para salvarnos, sino para curarnos. Y Él está en un proceso de santidad, de sanidad, que no va a terminar hoy ni mañana. Tú vas a tener que seguir procesando estas cosas y tienes que estar abierto a lo que el Señor quiere mostrarte, porque cuando tú estás abierto, Él puede traerte a tu conciencia cosas que Él quiere que tú trates en tu vida para sanidad. Y qué lindo es cuando el Señor puede hacer eso. El efecto a largo plazo de estos traumas es un efecto que no siempre podemos discernir, porque ¿cómo sé yo lo que estoy viviendo hoy acá está afectado por el trauma que ni me acuerdo siquiera del pasado? Y especialmente el efecto en las relaciones interpersonales es muy difícil de discernir. Y yo diría que todas las personas hemos sido afectados por los traumas del pasado en nuestras relaciones interpersonales, especialmente en nuestra capacidad de desarrollar intimidad emotiva. O sea, por los traumas que tuvimos en el pasado, nos cuesta ahora conectarnos emotivamente de corazón a corazón. Y para que una relación tenga éxito, sea con tu esposo o con tu esposa, sea con tus hijos, sea con hermanos en la iglesia o aún con Dios, tenemos que poder conectarnos a nivel del corazón. ¿Qué es lo que hace que muchos matrimonios no marchen? La incapacidad de relacionarse a nivel del corazón, de uno o de ambos en el matrimonio. ¿Qué hace que muchos hijos no sepan aprender disciplina? Es porque el corazoncito de ellos y el papá no se conectan, la mamá no se conectan. Se conectan solamente a nivel de la conducta, de lo exterior. Papá dice, hagas esto y ellos hacen. Pero no hay conexión emocional, no hay conexión de corazón. Y sin esa conexión emotiva es muy difícil crecer en la gracia. Entonces el Señor quiere curar eso, pero nos cuesta, y especialmente en el caso de los niños, cuando hay niños, adolescentes que sufren traumas, es muy difícil para ellos enfrentar esa tormenta de emociones, de sentimientos dolorosos, y ellos tratan de escaparle al dolor. Por lo tanto, la mayoría de los niños, como no saben qué hacer, desarrollan automáticamente mecanismos de defensa para protegerse del dolor. Es como, a mí no me gusta, no quiero esto. Entonces, subconscientemente, de acuerdo a nuestras distintas personalidades, vamos desarrollando formas para protegernos del dolor. Y esos mecanismos de defensa nos ayudan cuando somos niños a sobrevivir el dolor. Pero cuando somos grandes, esos mecanismos de defensa nos impiden tener una relación sana y madura con otras personas. Y aunque venimos a la iglesia, creemos en Dios, eso sigue siendo una traba en nuestro crecimiento espiritual. Y Cristo quiere curarnos de esas. Tenemos que identificar esas situaciones que están ahí adentro y que no podemos a veces ni captar. Y qué hermoso cuando el Señor lo hace. Y Él quiere curar todos esos problemas. Y esos mecanismos de defensa son muchos. Yo estoy todavía creciendo en esta área. Yo tengo que seguir discerniendo los mecanismos de defensa que yo desarrollé de niño para protegerme del dolor. Y hay tantos mecanismos.
Mira, cuando hablamos de mecanismo de defensa, yo tengo una lista pequeña aquí. Hay muchos más. Mira esta lista. La lista que tenemos aquí dice que los mecanismos de defensa son la negación, un ejemplo, supresión, proyección, racionalización, desconexión afectiva, compensación, supresión, regresión, sublimación, agresión pasiva. Estos son conceptos psicológicos. Cada una de estas palabras tiene un significado específico. Y a veces ni sabemos lo que significan, pero estamos teniendo estos mecanismos de defensa en nuestra forma de ser. Yo personalmente tengo varios de estos. Los que fueron más difíciles para mí, que yo no los discernía. Por mucho tiempo yo vivía en mi mundo, sufriendo el impacto de estos mecanismos de defensa sin identificarlos siquiera. ¿Por qué? Porque yo nací con una personalidad, un temperamento dinámico, positivo. Yo nací en este mundo con el propósito de triunfar y tener gozo y ser feliz. Eso es lo que me movía desde pequeño, yo me acuerdo. Y cuando yo tuve problemas y traumas en mi niñez, yo desarrollé básicamente el número 1 en esta lista, negación y desconexión afectiva. Otros también, pero esos son los números 1 en mi lista de mecanismos de defensa. Cuando había problemas, yo me desconectaba. O los ignoraba, negaba. No, yo tengo una vida normal, yo tengo una vida feliz. Y para mí no existía el dolor. ¿Por qué? Porque lo desconectaba de mi mente, de mi conciencia, y mi dolor mayormente era emocional. Yo nunca vi a mi mamá y mi papá tratarse con amor y ternura. Ellos se casaron sin quererse porque mi abuela le dijo a mi mamá que se case con mi papá. Y ella se casó obediente. Pero con decirte que una vez yo tenía unos 7, 8 años y yo vi a unos familiares que yo no conocía, que vinieron de otro lugar lejos, y yo estaba caminando a la puesta del sol más o menos y los vi, un hombre y una mujer, parientes nuestros, 40 años tal vez por ahí, y los vi abrazaditos, besándose, mirándose los ojos, acariciándose. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo estos dos? Yo no entendía lo que era una relación sana de amor y de ternura. No la había visto nunca. Y tienen que entender que cuando yo crecí no había ni televisión, ni internet, ni películas. O sea, yo tenía total ignorancia de lo que es una relación entre un hombre y una mujer que sean sanas. Bueno, hoy día tampoco vemos mucho de las sanas. Claro, mi papá finalmente abandonó a mi mamá y a nosotros cuando yo tenía unos 9, 10 años de edad. Se fue con otra mujer. Mi mamá entró en una depresión tan grande, quería cometer suicidio. Y claro, yo no entendía todos estos problemas. Y yo me desconectaba. Extrañaba terriblemente a mi papá, porque aunque mi papá no se conectaba mucho con nosotros, yo quería tener un papá. Yo quería tener un papá. Pero mi papá se fue. Me acuerdo una vez vino a visitarnos. Una sola vez que me acuerdo que nos vino a visitar. Y yo tenía unos 12 años más o menos. Y estuvo un día con nosotros. A la noche, cuando estaba en la cama, estábamos los 4 hijos ahí jugando con él, porque felices que papá vino a visitarnos. Él nos dijo, mañana me voy otra vez. Y me dio como yo me acuerdo, una puñalada en el corazón. Y yo le dije a mi hermano, lo dijo honestamente, le dijo, vamos a buscar una soga y atarlo a papá en la cama para que no se vaya. Esos anhelos que uno tiene de niño, esos dolores que uno no quiere ni vivir, qué horribles que son. Mi mamá entró con problemas de histeria. Me acuerdo que ella tenía ataques de histeria, se tiraba al suelo, pataleaba, gritaba, lloraba. Y cuando yo veía eso, era como una tormenta emocional en mi mente y mi corazón. Yo me iba, me escapaba, me iba a jugar. Me iba a jugar al básquetbol, me iba a jugar con mis primos. Y si ustedes me preguntan si mi niñez fue feliz, ya, fue muy feliz. Porque yo ni quería ver esas cosas. Yo me concentraba en lo que era lindo. Yo me concentraba en pescar. Yo crecí en el norte argentino, donde hay esteros, donde hay lagunas, donde hay víboras y cocodrilos.
Y para mí eso era lo más normal, jugar con mis primos, quién cazaba más víboras en un día. Yo gocé de mi niñez, pero había mucho dolor allá adentro que yo no quería ni tocar. Pasaron los años y yo tenía 14 años, 15 años tal vez, no, 14. Y mi mamá no nos podía comprar ropa, éramos sumamente pobres. Entonces me dijo un día, ¿por qué no vas y le pides a tu papá que te compre ropa? Yo tenía 14 años, así que dije, ok, mi primer viaje lejos de casa. Con ese entusiasmo, voy a ver a papá, voy a abrazarlo, me va a comprar ropa. No nos escribíamos, no había teléfonos. Así que yo no sabía ni dónde estaba, me dieron una dirección. Viajé todo un día en tren, en bus, crucé un río con una lancha, otro bus del otro lado. A la nochecita llego donde supuestamente está mi papá y cuando pregunto, busco la dirección, no vivía más ahí, se había mudado. Tengo esa opresión, ¿qué hago ahora? Estoy solo. Pregunté, finalmente alguien me dijo, oh, tu papá sí, él ahora es director de una escuela de campo, grande allá, y me dijo dónde. Pero yo esa noche no podía ir, había que tomar otro bus. El primer bus para ese lugar y salía a las 4 de la mañana. Me levanté temprano, tomé ese bus y llegué al lugar donde ahora tenía que bajarme, me habían dado las instrucciones, me bajé, tenía que caminar 5 kilómetros por un camino de tierra. Esa noche había llovido, había barro, estaba enlodado ese camino. Y me ensucié los zapatos, enseguida me los saqué, me los até los cordones, me los tiré al hombro, me arremangué los pantalones bien hasta acá arriba y comencé a caminar. Era oscuro todavía, temprano en la mañana. Y me acuerdo que, y les voy a decir una confesión ahora, yo a las víboras no le tenía miedo, pero a los perros sí. Y yo no sé por qué, pero me parecía como que todos los perros de Argentina estaban en esa calle esa noche. Y me costaba ir a la... Gracias a Dios ningún perro me mordió, pero me costó pasar por ese camino. ¡Wow! Y me acuerdo que en la mañana ya el sol estaba saliendo, caminé, me emparré, me ensucié todo. Pero era tan lindo, el sol estaba saliendo, mi corazón estaba cantando. Yo miraba los árboles lavados por la lluvia, las hojas verdes, los naranjeros preciosos, las gotitas de agua colgando de las hojas. Iba a ver a mi papá. Veo la escuela, veo la bandera flameando allá en el frente. Mi corazón se acelera y corro. Y lo veo a mi papá salir al frente de la escuela. Y qué alegría tenía yo. Todavía me acuerdo cómo me sentía entusiasmado. Y cuando llego cerca le grito, papá, y le muevo la mano. Y él me mira, los niños estaban entrando a la escuela, él está en la puerta. Y cuando me mira no me reconoce, claro, yo venía así, embarrado hasta acá, los pantalones arremangados. Y cuando llego cerca le digo, papá, y vienen corriendo para abrazarlo. Y cuando él me reconoce me dice, ¿qué estás haciendo acá? Y yo me freno, confundido. Y no sé ni lo que balbuceé, tal vez le dije, vine para que me compres ropa. Y yo me acuerdo que se enojó. Y me empezó a gritar, cosas feas, yo no sé lo que me gritaba, porque mi mente bloqueó todo. Pero me sentí tan confundido. Y en mi confusión yo me saqué los zapatos del hombro, me fui a un lugar donde había agua, él me seguía gritando. Y comencé a lavar mis zapatos y yo me acuerdo solamente que la cabeza de él estaba cerquita de la mía y que yo miraba y me parecía que los dientes me iban a comer. Y yo me sentí como una hormiguita en el mundo. Sentí un vacío tan grande, una soledad tan intensa. Y como que de adentro de mi alma explotaba un odio. Sentí un deseo de trompearle la cara a mi padre. Y al mismo tiempo quería abrazarlo. Y mi papá me mandó de vuelta a casa sin darme desayuno ese día. Y cuando llegué a casa yo no le conté a mamá. No le dije lo que pasó exactamente. Le dije solamente que mi papá no tenía dinero para comprarme y me mandó de vuelta.
Pasaron los años, me casé, en el año 79 vinimos a Estados Unidos. En mis estudios saqué un segundo máster, saqué un doctorado en psicología. Y en el año 1987 organizamos un encuentro matrimonial con mi esposa en la ciudad de Austin, Texas. Había un grupo grande de matrimonios. Nosotros éramos parte de los que participaban. Y los que estaban presentando el tema hacían un trabajo extraordinario. Nos mandaron a nuestro cuarto el sábado a la noche con un cuaderno. Mi esposa y yo, cada uno con su cuaderno, y nos pidieron que llegáramos a nuestro cuarto y que escribiéramos en el cuaderno historias de la niñez. Y yo me fui al cuarto contento, mi esposa, vamos a escribir algunas historias. Yo estaba listo para contarle cómo cazábamos, pescábamos, jugábamos con mis primos, porque si ustedes me preguntan, yo tuve una niñez fantástica. Tengo tantos recuerdos hermosos de mi niñez. Y ahí estaba yo sentado para escribir esas historias, empecé a escribir y yo no sé lo que pasó, pero de pronto me entró al recuerdo la experiencia con mi papá. Y comencé a llorar. Pero un llanto tan agónico, tan intenso, tan profundo que yo no tenía ni sonido en mi llanto. Era como que mi corazón estaba explotando y había una catarata adentro que tenía que salir. Mi esposa me abrazaba y yo me di cuenta que tenía un trauma muy grande con mi papá, con mi mamá. Y Dios quería que ese trauma fuese curado. Y para que ese trauma sea curado, yo sabía ahora lo que tenía que hacer. Es un proceso doloroso. Pero al final del dolor está la sanidad. Gracias al Señor, Él curó mi dolor. Él curó mi trauma. Lo visité a mi papá. Pasé casi 3 días con él. Y por la gracia del Señor, Él me dio su espíritu para perdonarlo y amarlo a mi Padre con todo mi corazón. Para bendecirlo. Claro, yo no entendía en ese entonces que esos traumas que yo había tenido se estaban manifestando en mi vida a través de síntomas. Toda clase de síntomas negativos. ¿Qué son síntomas? Cuando hablamos de síntomas, hay una cita que a mí me gusta mucho. Una doctora que escribió así, dijo ella: las características sintomáticas de adultos que han sido abusados cuando niños incluye desórdenes postraumáticos y disociativos combinados con depresión, síndromes de ansiedad y adicciones. Y estos síntomas incluyen, y ahora viene una lista, y yo te recomiendo ahora que tú, en tu mente, le pidas a Dios una mente abierta para discernir si algunos de estos síntomas no se aplican a tu vida. Porque los síntomas te van a decir si es que en realidad puede haber algunos traumas allí adentro que tú también ni disiernes, pero que están afectando tu forma de ser hoy día. Porque si descubres el síntoma, muchos queremos corregir los síntomas, pero tú puedes tratar de corregir los síntomas y si el trauma sigue allá sin ser curado y sanado, los síntomas van a salir de otra forma en otro lugar. Y lo que Dios quiere es curar todo nuestro pasado. Y para eso tenemos que discernir los traumas del pasado. Pero tenemos que empezar con los síntomas. Y los síntomas te van a llevar a donde está el trauma, por la gracia del Espíritu Santo. Y mira qué hermoso como esta lista nos ayuda a ver qué puede haber allí dentro. Y la lista incluye depresión persistente. Hay personas que les
cuesta sentir el gozo del Señor. Acá lo creemos, acá lo cantamos, acá lo decimos, pero vamos a la casa y cuando el esposo te grita o la esposa te regaña, es como que te cuesta tener el gozo del Señor. Y estás ahí, ay, cómo tengo que salir de esta sombra que me cubre, de esta nube que agobia mis sentimientos. O puede ser que tengas ansiedad. Yo no sé cómo eres tú. Hay personas que les cuesta dormir a no ser que la radio esté funcionando, la televisión esté andando. Hay personas que les cuesta ir a dormir temprano, es como que se acuestan y están con hormigas. No hay paz, hay ansiedad. Una ansiedad que viene, uno no sabe de dónde, pero te está afectando hoy día. O si no, puede ser que haya pánicos o fobias o enojos. ¿Conoces personas que están enojados todo el tiempo y no saben ni por qué? Tal vez alguno de ustedes siente un poco de eso. Ira, baja estima propia, vergüenza patológica, dolores psicosomáticos, pensamiento y conducta autodestructiva, abuso de drogas, no solamente drogas ilegales, estoy hablando de drogas legales. Hay personas que tienen que tomar pastillitas para levantarse y andar el día, pastillitas para ir a dormir. Pastillas para esto, pastillas para aquello. Y siempre algún dolor. Más aún, la lista incluye desorden en el hábito de comer, bulimia, anorexia, comer compulsivamente. Todos estos son síntomas. Pero el problema está allá adentro. Los síntomas es lo que vemos. El problema ya no lo vemos. Dificultades para establecer relaciones y desarrollar intimidad. Este es un problema que casi la gran mayoría de las personas tienen. Cuando hay problemas en el matrimonio o con los hijos, la mayoría de los casos tiene que ver con la incapacidad de establecer una relación de corazón. Yo no siento nada por ti, no sé cómo amarte, tú no sabes cómo tratarme. Y acusamos siempre a la otra persona y cuando no nos damos cuenta que en realidad el problema está acá adentro y que yo no sé cómo bendecir a la otra persona. Disfunciones sexuales. Ay, este problema está arrasando con el mundo y con el pueblo de Dios. Hoy día Satanás ha sexualizado nuestra sociedad. Niños pequeños sufriendo bajo estas condiciones. Adultos, creyentes, que no saben cómo deshacerse de las adicciones a la pornografía. Que te asaltan a través de la internet constantemente. Ahí están, 2 clics y estás. Y Cristo quiere curarnos. Estos son síntomas de una necesidad interna que a veces ni sabemos cómo descubrir. Además de eso tenemos pérdida de recuerdo, lapsos mentales, sentimientos de no vivir en la realidad, incluyendo aún el flashbacks o la invasión de pensamientos del trauma que tuvimos. A veces vienen te atacas o ansiedades que uno tiene por lo que pasó en el pasado, casi sin recordarlo. Hipervigilancia. Personas que les cuesta mucho, siempre están cerrando todas las puertas y las ventanas por temores inconscientes. Y no digo que no haya que cerrarlas, pero hay una ansiedad extrema. El de rever que las puertas están cerradas 3, 4 veces, sabiendo que ya están cerradas, o cosas por el estilo. Hipervigilancia. Un señor que yo conozco, que tuvo un veterano de Vietnam, dormía en una silla, en un sofá, no se acostaba en la cama. Y tenía una AK-47, una ametralladora en las manos. Todas las noches dormía con... Es un extremo, yo sé que es un extremo, ¿ok? Pero esto es una hipervigilancia. Tenía que estar siempre atento. Algo me puede pasar, algo me puede pasar. Perturbación del sueño, pesadillas, insomnio, sonambulismo, personalidades múltiples. Miren, hermanos, yo no dudaría que todos los que estamos acá tenemos algunos de estos síntomas. Y no sabemos a veces cómo hacer, porque en realidad estos síntomas están impidiéndonos una vida plena en el Señor. Yo te puedo decir de los míos, he tenido muchas de estas cosas. El Señor por su gracia me está curando y me sigue curándome. Yo estoy en el proceso, hermanos. Hay cosas que Él me está mostrando constantemente, que yo tengo que seguir creciendo en su gracia. Pero tenemos que estar abiertos a estas realidades. Y qué lindo cuando el Señor nos muestra esto. Y sabes, yo quisiera hacerte una ilustración que nos va a ayudar ahora a entender lo que voy a explicarles en un momento. Esta es una ilustración que va a parecerles medio estúpida, pero háganmela, por favor. ¿Ustedes tienen buena imaginación?
Bueno, imaginación es usar la mente para crear ideas, ¿ok? ¿Pueden usarla? Ok, quiero que todos ustedes se imaginen que son multimillonarios en dólares. Si hay alguno que no tiene que imaginarse, o sea que ya es, yo quiero conocerlo, me gustaría ser amigo tuyo. Pero imagínate que eres multimillonario, ¿ok? Tienes un palacio, una casa preciosa junto al mar y allí tienes un parque decorado y tienes un muelle privado y a la punta del muelle tu yate. Hazlo del tamaño que quieras. Estamos bien, ¿no es cierto? Y ahora quiero que te imagines que un día nos levantamos y cuando salimos afuera encontramos un perro muerto, grandote, ahí, muerto. ¿Qué hago con este perro? Tengo que irme, no tengo tiempo de hacer un hoyo para enterrarlo. Ay, señora, ¿qué hago? Una buena idea. Voy a buscar una bolsa de plástico, ¿ok? Y la traigo, meto el perro adentro y meto unos cuantos ladrillos adentro también y la cierro herméticamente y me ayuden, me la pongo al hombro, y me paso el parque detrás de la casa, me llego al muelle, camino por el muelle hasta la punta del muelle. Problema solucionado. Largo la bolsa en el mar y ahí se va al fondo. Ahora quiero que ustedes se imaginen lo que pasa con ese perro muerto dentro de la bolsa. Pasa 4 semanas, 6 semanas. ¿Cómo está ese cuerpo muerto ahí dentro? Ustedes díganme. Podrido, ¿no es cierto? Comienza a heder, tal vez hasta gusanos tiene, y ese cuerpo está feo ahí adentro. Y la bolsa se llena de gases y se hace grande. Pero está cerrada. Hasta que se le hace un agujero. Y por el agujerito empiezan a salir burbujas de ese aire que está contaminado. Y salen las burbujas. Algunas pequeñas, otras más grandes. Y salen a la superficie y ahí va. Y ahí en el muelle estás tú comiendo un sándwich. Ok, ahora quiero hacerles un gráfico pasa ese también, un gráfico de nuestra vida, ¿ok? Esta es la línea de nuestra vida. Y ahora estás por nacer tú, ahí vienes. Y ahora naciste, ahí naciste. Comienza tu vida. Y en nuestra vida vamos a ir teniendo traumas. Siempre hay algún trauma. Tus padres se gritan el uno al otro. Hay violencias, hay desconexión afectiva de tu parte de tus padres. Y algunos traumas son más grandes, algunos son más chicos, pero uno trata de sobrevivir en la vida y sigue enfocando la mejor que puede la vida. Y esos traumas se suceden uno tras otro. Y nosotros finalmente no sabemos qué hacer con todo esto porque el dolor es tan grande. ¿Qué hacemos con estos dolores? Yo no quiero estar viviendo con esto en mi mente, no quiero estar viviendo con estas experiencias, así que se me ocurre una idea. ¿Qué tal si ponemos esos recuerdos en una bolsa y lo tiramos al mar? Vamos a hacer eso, ¿qué les parece? Así que ahí se va la bolsa y la bolsa comienza a crecer con tantos problemas y se llena de huesos olientes, feos. Esos son todos los traumas que hemos tenido. Pero nosotros se nos ha enseñado que si somos creyentes tenemos que tener una vida gozosa siempre. ¿No es cierto? Así que yo no tengo problemas. No. Y si tengo problemas, estoy gozoso lo mismo, no importa. Y cuando vamos a la iglesia capaz que sentimos estos pesos adentro, pero llego a la iglesia, ¿cómo está, hermano? Muy bien. Y en la iglesia tenemos estas sonrisas maravillosas. Pero cuando vamos a la casa a veces tenemos unos problemones que uno no sabe ni qué hacer. Y uno se siente cansado. Y esta tensión interna de querer vivir la vida cristiana como Cristo enseña y no saber qué hacer con estas tensiones internas, crea
un descargue, un agotamiento emotivo, espiritual, que hace que tú no sepas exactamente cómo hacer. Pretendes que estás bien, actúas como que estás muy contento y muy feliz, pero empiezas a sentir estas burbujas saliendo y estas burbujas traen toda clase de síntomas en tu vida. Y con el pasar de los años comienzas a ver más y más situaciones que no son fáciles de cambiar. Y tú no sabes ni qué hacer con todo esto ahora, porque tú crees en Dios, tú quieres ser fiel a Dios, tú quieres ser una persona gozosa, pero tienes estas ansiedades, estas confusiones, estos sentimientos de frustración, de enojo, de separación, te desconectas de aquello que no te gusta, y uno quiere seguir feliz, pero en realidad dentro uno siente como que estamos cayendo, no podemos más, estamos ahí que nos damos más. El peso de todas esas controversias entre lo que sentimos cuando no estamos conectados ahí con Cristo todo el tiempo y no sabemos qué hacer para curar, para estabilizar nuestra vida. ¿Sabes por qué yo te puedo decir estas cosas? Yo fui pastor por cantidad de años. Y yo me sentía así por dentro. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Yo no sabía qué hacer. Yo creía en todo lo que Dios decía. Pero creía con mi mente. Mi corazón seguía atormentado por una cantidad de cosas que yo ni comprendía siquiera. ¿Qué hacer? Porque si tú eres honesto contigo mismo, algo allí adentro Dios que todavía quiere curar. ¿No estamos todos en un proceso de sanidad y santidad? Tal vez no lo ves ahora, yo entiendo. Pero posiblemente si tú tomas un poquito de tiempo y miras en tu interior, vas a ver cosas que pasaron, que fueron dolorosas. Y tal vez no sepas ni qué hacer con eso. Cristo quiere curarnos, hermanos. Y sabes, este es el lugar donde Él quiere curar a su pueblo, la iglesia. Aquí es cuando nos unimos intercediendo delante del Señor por la sanidad que Él quiere traer a nuestros corazones. Pero solamente el Espíritu Santo sabe qué traer a tu conciencia para que tú puedas entregársela al Señor humildemente, diciéndole: Señor, perdóname, aquí está, te entrego este recuerdo, este dolor, esta pena. Y hay un proceso que el Señor quiere que sigamos, pero para que ese proceso se cumpla, tenemos que aprender a hacer ciertas cosas. En primer lugar, tenemos que parar, dejar de actuar como siempre actuamos, pretendiendo que todo está bien cuando en realidad estamos cargados por dentro. Aceptar a la realidad de que tenemos ciertas luchas, conflictos internos, que Cristo quiere curar. Y para eso tenemos que parar. En inglés decimos stop, ¿ok? Cualquiera de los dos idiomas, para. ¿Qué hay que hacer ahora? Tenemos que experimentar un proceso, que es un proceso de sanidad de corazón. Cristo quiere curar el corazón, no solamente que entendamos la verdad de Él, sino quiere que traer la sanidad aquí adentro del corazón. Y para eso tenemos que estar dispuestos a pasar por un proceso que va a ser difícil. Y ese proceso te va a llevar a caer, no caer, sino a bajar, a entrar a ese proceso donde tú vas a rever o revivir o reconocer ese dolor del pasado. Y este proceso no va a ser fácil, es un proceso que va a tener dolor, va a tener posiblemente enojos, frustraciones, resentimientos en tu corazón, van a venir, pero hay un punto clave, y escucha bien porque esto es clave ahora, hay un punto clave que tú tienes que experimentar para poder salir y ser curado. ¿Y cuál es esa palabra clave? Te la voy a decir, nuestro tiempo está corriendo y quiero cubrir esto, quedan 5 pasos para el perdón, ¿ok? ¿Me dan todavía un poquito más de tiempo? ¿Podemos seguir? Ok. Ahí en el punto de abajo está la palabra aceptar. Porque si tú no aceptas la realidad que viviste, que te robó bendiciones, si no la aceptas, no vas a poder curar. Siempre vas a estar reclamando, siempre vas a estar sintiendo que algo te faltó. Para curar tú tienes que aceptar lo que perdiste, las consecuencias del trauma que viviste. Aceptar. Y cuando aceptas, ahora sí podemos empezar a movernos hacia la experiencia que es la culminación del proceso de sanidad en esa área en tu vida. Y esa experiencia es la experiencia del perdón, que es lo que viene cuando tú te encarrilas,
saliendo de esa experiencia de trauma y de dolor. Esto es el concepto gráfico. Prácticamente tenemos que entender lo que es el perdón. Y yo sé que tú sabes lo que significa la palabra perdón, pero tenemos que entender que el perdón, hay ciertas cosas que el perdón no es. Y muchas veces nos confundimos. Perdón no es olvidar. Perdón no es excusar. Perdón no es negar, ni ignorar, ni tiene nada que ver con la magia, ni siquiera es reconciliación. Puede haber perdón sin que haya reconciliación. Reconciliación requiere dos personas que se perdonan mutuamente. Pero perdón es una persona que está dispuesta a decir, Señor, por tu gracia, perdono todo lo que esta persona me hizo. Y para eso tenemos que reconocer que el perdón son dos cosas. Y el perdón incluye dos cosas muy claras. En primer lugar, tenemos que aceptar el hecho de que el perdón no es algo que yo puedo crear. Yo no puedo crear, tú no puedes crear perdón, jamás. El perdón es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu que entra cuando lo recibimos, cuando lo pedimos, lo reclamamos. El Espíritu Santo entra con la capacidad, la habilidad, el don de perdonar en nuestros corazones. Él entra. Pero Él entra a una conciencia que debe responder. Por lo tanto, el perdón va a crear en nosotros una actitud mental y espiritual que va a cambiar nuestra conducta. Si no tienes esas dos partes, no hay perdón realmente. Y el problema es que mucha gente se queda con el comienzo. Dice, yo perdono, son palabras solamente, o aceptan el perdón como un don de Dios, pero no lo practican en su vida práctica, diariamente. Y hay ciertos pasos que tenemos que dar, que son bien claros. Yo te lo voy a mostrar ahora. Son 5 pasos que, si te quedan claros en tu mente, te va a ayudar muchísimo a seguir creciendo en el Señor, en la santidad del Señor, en la sanidad del Señor. ¿Ok? Y ahora vienen los 5 pasos. 5 pasos para el perdón. El primero de los pasos es el siguiente. En primer lugar, tienes que identificar ese dolor, ese trauma, esa experiencia dolorosa. Ahora, nos cuesta muchas veces, porque nadie quiere ir donde hay dolor. Y esto requiere que volvamos al pasado. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios valor para identificar aquello que Él quiere curar o sanar en nuestra vida. Valor para mirar la realidad de nuestra vida honestamente. Y entonces, a través de su presencia, el Espíritu Santo nos va a llevar a ver aquello que Él quiere curar. Y tenemos que hacer una lista. Una lista. Yo después le voy a explicar claramente cómo hacer esa lista, ¿ok? Pero esa lista es clave. Una lista de todas las experiencias dolorosas que hemos pasado. Reflexionar en el pasado. Meditar en el pasado. Ese es el paso número 1. Honestos para mirar el pasado. Paso número 2. Tenemos que reconocer que yo no sé perdonar. No puedo perdonar yo solo. Mi corazón se resiente. Mi forma de relacionarme me hace rechazar a todos los que me tratan mal o ignorarlos. Eso es lo que yo soy. Mi naturaleza es así. Es la naturaleza que tenemos, que es pecaminosa. Entonces yo lo que tengo que hacer en el paso número 2 es abrir mi corazón a la influencia del Espíritu Santo, humildemente reconociendo, Señor, yo no puedo perdonar ni la cosita más chiquita. Puedo decirte perdono, pero en realidad el perdón es tu Espíritu, Señor. Eres tú, Señor. La gloria toda es para ti. Y entonces, después que tenemos este paso 2, que es reconocer nuestra condición, ahora sí nos abrimos al Espíritu Santo y decimos, Señor, ven con tu Espíritu a mi corazón. Entra, Señor. Entra a mi corazón. Pon en mi corazón tu compasión. Ayúdame a mirar las personas, las situaciones a través de tus ojos. Que yo pueda ver lo que pasó desde tu ángulo, Señor. Desde tu ángulo. Que yo pueda ver a mi papá a través de tus ojos, Señor. Y yo recuerdo muy bien cómo el Señor comenzó a obrar en mi corazón. Hoy, mis hermanos, cuando yo fui a ver a mi papá, algunas cosas yo las sabía, pero el Señor me las puso tan claramente en mi mente. Mi papá sufrió tanto. El papá de él falleció cuando mi papá era un bebé. Mi abuela se casó con un hombre que era lo más cercano al diablo que hay en esta tierra. Y mi papá sufrió horriblemente.
fuerte. Este hombre lo golpeaba con alambres. Lo quería matar. Mi papá tuvo que escapar cuando tenía unos 12, 13 años, porque él fue a buscar un revólver para matarlo a mi papá. Y él creció haciendo lo mejor posible. Y además de eso, el Espíritu Santo me dio discernimiento espiritual. Yo me di cuenta, ahora me di cuenta. Cuando mi papá me gritó ese día que yo fui a verlo, resulta que mi papá se había vuelto a casar, tenía 2 hijos. Las maestras en esa escuela ni sabían que él tenía otra esposa antes. Y yo le llego de sorpresa a un hijo de 14 años cuando el hombre está aparentemente con una familia nueva allí. Y él no sabía qué hacer. Cuando me vio a mí empezó a temblar y me empezó a gritar y me mandó de vuelta a casa. No sabía cómo explicar a este muchachón que le llegó. ¿Cómo no lo voy a perdonar a mi papá? Y el Señor puso ese perdón, ese amor en mi corazón por él. El Señor hace la obra. Pero tenemos que darle tiempo para que Él lo haga, para que Él cambie nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Y para que ese proceso ocurra, tú tienes que hacer ciertas cosas. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Te lo voy a mostrar en el paso número 4. Paso número 4 es muy práctico, hermanos. Oh, es tremendamente práctico. Ahora tienes que practicar el perdón. ¿Pero cómo lo practicas? Esto es lo que tienes que hacer. En primer lugar, tienes que hacer una lista de todos esos problemas que están en el pasado de tu vida. Recuerda que tienes que mirar al pasado con honestidad, diciendo al Señor, muéstrame aquello que es doloroso, aquello que yo no sé qué hacer, muéstramelo, Señor. Haz una lista. Tal vez en forma práctica te diría, cómprate un cuaderno. ¿Ok? ¿Tú tienes devoción personal con Cristo cada día? Yo espero que sí. Si no, más vale que empieces. ¿Ok? Yo elijo la mañana temprano. ¿Okay? Dale media hora por lo menos al Señor. Si es posible, dale más tiempo. ¿Okay? Media hora por lo menos en la mañana. Ora. Ahí estás con el Señor. Conéctate con Él. ¿Qué vas a hacer con ese cuaderno? Yo sé que las mujeres posiblemente se compran un cuaderno que tenga flores, algunas cosas bonitas, ¿ok? No importa cómo sea. Un cuaderno que es para ti, para tu vida. Ese va a ser tu encuentro con el Espíritu Santo en el proceso de sanidad que Dios quiere traer en tu vida. ¿Ok? Entonces lo que hace en la primera página, pon un versículo que te gusta, alguna cosa que refleje tu fe en el Señor. Un versículo lindo de la Biblia que te gusta, tu favorito tal vez. Primera página. Segunda página. Haz una lista, esa lista que mencionamos, escríbela. Tal vez cada vez que vas ahí por el comienzo, agregas una experiencia nueva. Tienes que poner el nombre de las personas que te hirieron. Si fue tu papá, si fue tu mamá, si fue tu padrastro, tu madrastra, tu vecino, tu tío, tu abuelo, no sé quién fue. Pon el nombre. Pon el nombre de la persona allí. Recuerda el incidente. Y entonces ahora viene la página 3. La página 3 es donde vas a trabajar. La página 3 tú tienes que dividirla en 3 secciones. Y lo que vas a hacer allí tiene que ver con meditar, orar. Vas a tener que preguntarle a Dios qué tienes que hacer y vas a tener que obedecer. Y ahora te voy a mostrar la página 3, ¿ok? La página 3 se divide en 3 columnas. Haz 2 líneas y ahora tiene 3 columnas. La primera columna vas a poner el nombre de la persona que te hirió. En mi caso, yo tuve que poner ¿qué cosa allí? Mi papá. En la segunda columna tienes que poner lo que pasó. No hagas una historia larga, no es una novela que estás escribiendo, es las palabras básicas para describir lo que viviste. Fui a ver a mi papá para que me compre ropa, me rechazó, me gritó y me mandó de vuelta a casa sin darme desayuno. Suficiente. ¿Queda claro eso? Y en la tercera columna, ¿qué hacemos? Ponemos palabras que describan lo que sentimos ese momento. ¿Qué palabras voy a poner yo? Me sentí como una hormiguita, me sentí solo, me sentí abandonado, me sentí rechazado, me sentí frustrado, confundido, me sentí con resentimiento, con amargura, con dolor, con odio, tenía ganas de trompearle la cara a mi padre. Eso es lo que pongo ahí. Hay que reconocer lo que vivimos, lo que sentimos, lo que pasamos. Y eso trae dolor porque vamos de vuelta a la experiencia del pasado. No es fácil. Tú vas a tener que pedirle a Dios que Él te ayude a ir a esos lugares.
Y entonces una vez que tú reconoces todo eso, ahora hay que orar. ¿Te acuerdas que dijimos meditar en esto y orar? ¿Cómo vamos a hacer la oración? Esta oración, hermano, es tan importante. La oración que te voy a explicar ahora tiene 3 partes. Tú la haces con tus palabras, con tus sentimientos, pero tiene que haber 3 aspectos que tienes que enfrentar en esa oración, que tienes que desarrollar en esa oración. En esa oración. Y aquí aparece la primera parte de la oración. Esta es la número 1. En la primera parte de la oración tú vas a decir algo así más o menos. Hablas con Cristo, con Dios, como tú lo sientas en tu corazón, pero tienes que decir esto. Señor, a través de la gracia de tu Santo Espíritu que tú me das hoy, en esta fecha, hoy, elijo perdonar a mi papá. Por aquella vez que él me gritó, me mandó de vuelta sin darme desayuno. Señor, yo me sentí abandonado. Yo sentí que no tenía padre, Señor. Yo sentí que no era nada, que era una basura, que podían tirar. Dile al Señor. Dile lo que sientes. Él entiende. Ahora no estás solo. Cuando tú vas a esa experiencia, tú estás yendo con la presencia de Jesús a tu lado. Él está contigo. Él dice, no te dejaré, no te abandonaré. Contigo estaré yo en el momento de dolor y en la angustia. Y entonces entra en la segunda parte de la oración, ¿ok? La segunda parte de la oración, vamos a decir, Señor, estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de esto que yo viví. Estoy dispuesto a aceptar que yo no tuve papá en esta tierra que me quiera y me proteja. No tuve. Acepto esa realidad, Señor. Acepto las consecuencias de esa realidad, Señor. Acepto que eso me dolió, me dejó traumado por años, pero yo lo acepto, Señor. Gracias, Señor, porque tú me permites aceptar esto. Y ahora pasamos a la tercera parte. Nota que van 3. Primera, segunda, la tercera. Y en la tercera parte de la oración vamos a decir más o menos esto. Señor, te pido a través de tu Santo Espíritu que esa parte de mi mente que Satanás había afectado a través de estos dolores, a través de esta experiencia, todas esas neuronas que están afectadas por esos recuerdos, Señor, ahí yo quiero que tú entres, no que borres el hecho de lo que pasó, sino que cures la influencia de Satanás. Esos sentimientos negativos, ese abandono, esa soledad, todo eso que Satanás trató de crear en mi vida, te pido que lo cures, Señor, que lo sanes. Entra, Señor. Lléname con tu espíritu. Y que esa parte de mi cerebro donde esos recuerdos estaban todavía siendo activados por Satanás para crear traumas, para crear formas de ser que no son sanas, que ahora tú lo cures, lo sanes, Señor. Gracias, Señor. Tus palabras son seguras, tus promesas son eternas. Señor, acepto la sanidad que me das, acepto el Espíritu Santo que me das. Señor, alabo tu nombre porque tu obra es maravillosa en mi vida. ¿Cuántas veces vas a orar esta oración? ¿Cuántas veces? Hasta que Cristo te cure. Si es una semana, una semana. Si es un mes, un mes. Repites. Hay cosas que cuesta mucho curar. Pero el Señor te va a ayudar a curar. Y qué lindo es, porque entonces podemos movernos al 5.º paso. Ahora, entiende, los primeros 4 pasos tienen que ver con nuestro pasado. El 5.º paso tiene que ver con el futuro. Y qué hermoso es esto, porque ahora sí, en el 5.º paso, elegimos el perdón como estilo de vida. Ahora sí, yo voy a vivir en el perdón. Voy a tener paciencia en el proceso, porque eso no se llega de golpe. Pero voy a vivir más y más de acuerdo como Cristo vivía. Cristo vivía en el perdón. Cristo era el perdón caminando. Él ni siquiera tenía que perdonar a la gente porque Él ya nos perdonó desde antes de la fundación del mundo. Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él nos perdonó a cada uno de nosotros todos nuestros pecados siglos atrás. Y el Señor quiere que tú vivas así.
Que el perdón ya esté tan llenando tu corazón tan plenamente que cuando alguien te grita, alguien te falta el respeto, alguien te traiciona, alguien es violento contigo, que tu corazón esté lleno de ese amor, de esa paz, para que tú puedas mirar al problema con la calma del Señor, el amor del Señor, un centro que no se conmueve, que no se altera, que no pierde la paz de Cristo. Y hermanos, qué lindo es vivir en esa forma para con el Señor. Él está aquí para curarnos. Y hay un versículo que el apóstol Pablo nos pone donde dice: antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes, mi hermano? Yo sé que es tarde. ¿Puedes darme un momento porque ahora el Espíritu Santo quiere hacer algunas sanidades aquí, en la iglesia, hermanos, aquí. Yo no sé cómo fue tu vida pasada, pero el Espíritu Santo sabe. Y Él está trayendo a tu mente cosas que pasaron en tu vida. Y Él quiere ahora darte una bendición extra en esa área, en esa experiencia dolorosa. Y yo quisiera que por un momento ahora tú pienses, ¿te habló el Espíritu Santo mostrando alguna experiencia pasada donde tú sufriste? Porque si eso ocurrió contigo, yo quisiera invitarte a que le traigas ese dolor a Cristo Jesús aquí. Que te levantes, calmo, sereno, sabiendo que en Cristo tú eres sano y que Él te restaura. Si el Señor te mostró que hubo experiencias difíciles en tu pasado, que ahora te las trajo a tu mente porque Él quiere sanarte, te invito a que te levantes de donde estás, que todos nos pongamos de pie para agradecer y honrar al Señor. Pero si Él te llamó, ven al frente, párate aquí para que el Señor te cure el recuerdo, te cure el dolor, esa experiencia tan difícil que pasaste. Y yo no sé lo que fue, pero el Señor sabe, y Él está aquí para curar a su pueblo. Gracias, Señor, gracias, Señor. No importa lo que sea, tráeselo al Señor y vamos a tener una oración de sanidad juntos. Yo voy a guiarte en la oración, así como la vimos aquí. Yo voy a guiarte para que tú ores al Señor esa experiencia que tú estás trayéndole al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mantén la música bien suavecita, hermano. Quiero que mis hermanos ahora repitan conmigo y yo sugiero que todos tengamos una oración. Dile al Señor lo que está en tu corazón, ¿ok? Pero especialmente aquellos que han pasado al frente. Vamos a orar juntos, ¿ok? Yo repito una frase, tú la dices luego, ¿ok? Señor Jesús, por tu gracia y tu Santo Espíritu, hoy elijo perdonar y en tu mente pone el nombre de esa persona. Tú lo dices en tu mente. Elijo perdonar a tal persona. Por esa experiencia tan dolorosa que tuve. Dilo, por esa experiencia tan dolorosa que tuve. Y tú sabes lo que es. El Señor sabe lo que es. Que me hizo sentir. Y dile al Señor lo que te hizo sentir. En tu mente, en tu corazón, díselo. No hace falta que lo digas en voz alta. En tu mente, dile al Señor lo que te hizo sentir. ¿Te sentiste abandonado, rechazado, violado? ¿O violada? ¿Se te abusó sexualmente? ¿Tus padres te abandonaron? Tal vez ni sabes quiénes son tus padres y siempre los buscaste. ¿Qué fue en tu vida? Díselo al Señor. Oh, gracias, Señor. Dile, gracias, Señor. Y ahora vamos a orar juntos la segunda parte. Señor, a través de tu Santo Espíritu estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de esa experiencia. Dile al Señor. Todo eso que yo perdí, Señor, lo acepto. Acepto que yo no voy a poder volver al pasado y cambiar eso. Acepto, Señor. Y ahora vamos a orar juntos otra vez. Señor, entra a mi mente, a mis neuronas, allí donde están esos recuerdos.
y cúrame, Señor. Sáname. Límpiame de esos sentimientos difíciles, dolorosos, Señor. Límpiame. Que tu Santo Espíritu entre y more en mis neuronas, en mi cerebro y en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sáname, Señor. Cúrame. Y te alabo por la obra que estás haciendo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Qué bueno eres. Maravilloso eres, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Alaba al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Cura a tu pueblo, Señor. Día tras día, hora tras hora. Sánanos. Gracias, Señor. Te damos toda la alabanza, la honra y la gloria, Señor. Gracias, gracias, Señor. Qué bueno eres. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos,